es el Señor. Vamos a ir corriendo a la palabra del Señor. Alístese para recibir en círculo nuestro tema para hoy. En círculo. Y vamos a ir al libro de Éxodo. Al libro de Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18. Yo quiero leer a favor de ustedes bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Aleluya. Santo es el Señor. Bendita la palabra de nuestro Dios. Todos, absolutamente todos sabemos más o menos la historia de los israelitas. Los israelitas les tomó 40 años entrar a la tierra prometida. 40 años vagando en el desierto. 40 años dando vueltas en el desierto. 40 años para poder entrar a la tierra prometida. Era un viaje que normalmente debía durar no más que unas pocas semanas. Casi todo el retraso fue debido a su propia desobediencia. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Es una historia que me llama mucho la atención. Es nuestra base, porque Dios mostró su favor y su gloria a este pueblo maravilloso. Ellos pudieron ver las manifestaciones de Dios en todas las formas. Duraron tanto tiempo para poder entrar a una tierra que el Señor les había prometido a ellos. Los sacó de manos de la esclavitud. Yo quiero que usted me preste atención lo que el Señor quiere hablar a su corazón en esta hora. Los israelitas estaban dominados, esclavizados por el enemigo, por Egipto, mas ellos salieron con mano victoriosa hacia una tierra prometida. Pero ahí en el desierto duraron 40 años dando vueltas y vueltas en círculo al desierto. Algo que ellos podían haber hecho en algunas pocas semanas, lo hicieron en 40 años. Esto me lleva a pensar que hay muchas personas viviendo la misma situación que vivió el pueblo de Egipto. Cuando Dios nos hace el llamado y cuando Dios nos da una promesa, la promesa quizás está más cerca de lo que nosotros pensamos y nos tardamos mucho tiempo en recibirla, más de lo normal, por nuestra desobediencia. Yo hoy no quiero hablar de la desobediencia del pueblo de Israel. Yo hablo y quiero hablar de otra cosa. Quiero hablar de un círculo, repitan conmigo, un círculo vicioso. Un círculo vicioso. Vuelve y repítalo conmigo.
un círculo vicioso. Dios siempre ha querido que su pueblo sea libre. Usted me va a decir a mí, pastora, nosotros somos libres. Jesús nos dio la libertad en el mismo momento en que fue crucificado en la cruz del Calvario. Él nos ha hecho libres. Así como Dios hizo libre a su pueblo, que lo sacó de manos del faraón y lo llevó hacia un propósito. Asimismo, Jesús hizo con nosotros, nos sacó de esclavitud para llevarnos a un propósito glorioso. Siempre Dios ha querido eso con su pueblo, de hacernos libres. Pero había un problema en el pueblo de Israel. Había un problema, que ellos venían con un círculo vicioso en su mente. Ellos salieron libres, pero su mente aún seguía cautiva. Ellos habían sido criados, habían vivido mucho tiempo en Egipto y habían adoptado algunas costumbres de los egipcios. Unos se mantuvieron firmes con Dios, creyendo en el Dios Todopoderoso, pero otros creían y se acomodaron a las costumbres egipcias, adorando dioses ajenos. Aunque Dios los había sacado de la esclavitud para el desierto, hacia una tierra prometida, algunos seguían con su mente cautiva, algunos seguían con sus costumbres cautivos, algunos todavía llevaban en su corazón la idolatría, algunos estaban todavía su mente pegada a todo lo que había en Egipto. Ellos estaban dependientes de Egipto. Aunque ellos eran esclavos, ellos decían que ahí en Egipto podían comer carne, que ahí en Egipto tomaban agua, que ahí en Egipto vivían mejor. Muchas veces, debido a la situación adversa del desierto, o de la situación mental de ellos que no los dejaba avanzar hacia la tierra prometida, muchos quisieron devolverse a Egipto. Muchos reclamaban a su líder para devolverse a Egipto. Su mente estaba cautiva, ellos estaban cautivos, aunque Dios los había hecho libres. Los había hecho libres, seguían cautivos. Esto era una situación repetitiva en ellos. Cuando salieron victoriosos, pero les empezó a faltar las cosas y empezaron a quejarse. Era algo repetitivo, algo. Y usted me va a decir, ¿qué tiene que ver esa situación con nosotros? Claro que tiene mucho que ver, mi amado, porque a veces entramos en relaciones o situaciones repetitivas en nuestra vida, que aunque Jesús nos ha hecho libres, que aunque Jesús nos quitó, nos sacó del cautiverio, aún hay personas cautivas en su mente, aún personas dependiendo de otras, aún hay personas cautivas y dependiendo del trabajo, dependiendo del hijo, dependiendo de la esposa, del esposo, dependiendo de algo, y se crea una situación de dependencia. Y eso era lo que le pasaba al pueblo de Egipto. Se había vuelto dependiente de Egipto, dependiente de ellos, se acostumbraron a ser esclavos. Hay gente, nosotros podemos ver que los israelitas estaban atados por un pasado. Ellos estaban atados por un pasado, y hay gente en esta hora todavía siguiendo a Dios, atada por un pasado, El pueblo de Israel creía en Dios. Escúchenme bien. El pueblo de Israel creía en Dios, como usted y yo creemos, pero venía de costumbres paganas en Egipto.
El ejemplo más preciso de todo esto lo podemos ver cuando Moisés sube al monte y se demora 40 días y 40 noches para recibir los estatutos, para recibir la ley y bajarla a ellos. Ellos dijeron: Moisés se está demorando mucho, Moisés como que murió. Y ellos aprovecharon el cautiverio en su mente para decir: él murió, entonces nosotros vamos a volver a las costumbres egipcias. Vamos a tomar el oro y vamos a hacer un ídolo. Vamos a hacer un becerro. O sea, quería decir que aunque el pueblo de Israel creía en un Dios, tenía su mente tan cautiva que en la menor oportunidad que vieron, hicieron un becerro. Entonces, aunque Dios los había hecho libres, ellos seguían cautivos. Ellos seguían cautivos. Una de los problemas que tenía el pueblo de Israel era que muchos de ellos, aunque creían en Dios, aún estaban cautivos. No eran libres. Algunos se aferraban a su pasado, se aferraban a sus costumbres, extrañaban la idolatría. Diga conmigo: se acostumbraron. Se acostumbraron. Qué malo es cuando nos acostumbramos. Nos acostumbramos a otras personas, nos acostumbramos a la pobreza, nos acostumbramos a la queja, nos acostumbramos a cosas que nos atan a un pasado terrible, a un pasado caótico. Nos acostumbramos. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos, aunque creían en Dios, se acostumbraron. Se acostumbraron a vivir cautivos, se acostumbraron a vivir en idolatría, se acostumbraron a vivir en un pasado que les hacía daño, se acostumbraron a estar esclavizados. Aunque ellos sabían que había un Dios que se les mostró de todas las formas, aunque se les manifestó de muchísimas maneras, pero ellos eran indiferentes a esto. Estaban acostumbrados a el mal. Ellos estaban en una rueda de situaciones repetitivas. ¿Y a cuántos les ha pasado que han tenido relaciones amorosas fructuosas, relaciones terribles, y aún vuelven a caer en lo mismo? Vuelven a caer en la misma situación. ¿Por qué? Porque se acostumbraron. Porque vienen de un círculo vicioso. Vienen acostumbrados en un mismo círculo, dándole vueltas y vueltas y vueltas al desierto. Cuando ya Jesús nos libertó, cuando ya Jesús nos sacó de la esclavitud para llevarnos a un propósito maravilloso. Pero vamos a ver por qué ellos estaban en esa situación repetitiva, ya para terminar, porque va a ser cortita la palabra hoy. Mucha gente dirá o repetirá la misma situación y dirá: ay, no, es que esto es una cruz que seguramente yo estoy pagando. Miren, yo he escuchado mucha gente, digo, pero ¿por qué tanta pobreza? Pero ¿por qué no? Es que eso ya es una cruz que yo tengo. Se acostumbran a la mala situación, se acostumbran a vivir en esclavitud, se acostumbran a estar dominados por Satanás, se acostumbran a que el enemigo haga con ellos lo que les pegue la gana. Se acostumbran a ser maltratados porque vienen de situaciones. Voy a entrar en un ámbito que de pronto yo no soy una profesional en psicología, pero el discernimiento de espíritu me dice que hay personas que se han acostumbrado a llorar, que se han acostumbrado al mal, a ser sacrificados, se han acostumbrado a la esclavitud. Mire, el esclavo tiene que vivir bajo un dominio.
El esclavo tiene que ser golpeado, se acostumbra a ser golpeado, a ser maltratado. Se acostumbra a estar dominado por alguien. No puede estar libre. No puede estar libre. Y van repitiendo esa situación todo el tiempo. Los israelitas aprendieron a ser dependientes de Egipto. Ellos pensaban que en Egipto lo tenían todo, pero eran esclavos. Lo tenían todo, lo que ellos querían y necesitaban, pero eran esclavos. No podían actuar con la libertad que ellos quisieran, pero se acostumbraron. Se acostumbraron. ¡Wow! ¡Cuán engañado Satanás tenía al pueblo de Israel, como tiene en este tiempo engañada a mucha gente! Diciendo, ay, pero es que me gusta, pero es que me siento bien. Cuando estás siendo esclavo. Esclavo. La dependencia es una adicción como las drogas. Es una adicción como el alcoholismo. La dependencia es una adicción. ¿Y qué es la codependencia? ¿Qué es la dependencia de alguien? Escúchenme. Cuando estamos dependiendo de algunas situaciones, les voy a leer lo que yo encontré referente a la codependencia, la dependencia. Dice, estado mental y físico patológico, el cual una persona necesita un determinado estímulo para lograr una sensación de bienestar. Que para sentirse bien necesitan de otra persona. Que para ser felices necesitan de otra persona. Que para ser prósperos necesitan de una persona. Están siendo codependientes de algo. Hay un sentimiento que lo domina, hay un sentimiento que lo absorbe. Cuando nosotros de la única persona que debemos depender es de Dios. De Dios. Hay dependencia al trabajo, hay dependencia a los padres, hay dependencia a los hijos, hay dependencia a las parejas sentimentalmente, hay dependencia a lo gubernamental. Es que si el gobierno no me da, es que yo dependo del gobierno, es que yo dependo del trabajo. Yo no sé si ustedes lo han escuchado. Y estar en un círculo vicioso, dándole vueltas al desierto, y así nunca podrán llegar a la tierra prometida. Nunca podrán llegar mientras estén dando vueltas en ese círculo vicioso. Jamás podrán llegar al propósito de Dios, a lo que Dios les prometió. Mucha gente es terca, mucha gente está viendo la tierra prometida allá adelante, con esa tierra que fluye leche y miel, pero su mirada está en el pasado, su mirada está atrás. Es que se sienten bien, es que dependen de Egipto y quitan su mirada. Cuando estamos dependiendo de Egipto, quitamos la mirada del propósito, quitamos la mirada a lo que Dios tiene delante de nosotros para tener una vida próspera, para tener una vida feliz y no depender de nadie sino de Dios, porque todo lo que Dios da es bueno, es saludable, es perfecto, no añade tristeza con él. Algo que podemos discernir o distinguir cuando algo es la voluntad de Dios es cuando estamos felices, cuando todo está bien, cuando todo está bien. La dependencia es cuando la persona pierde la capacidad de resolver sus problemas y de tomar decisiones firmes. Hay gente que no puede tomar una determinación o una decisión si otra persona no le dice, si otra persona no lo está empujando. Y yo hace rato no utilizaba esta palabra, pero la voy a decir ahora, y es que hay gente dentro del pueblo de Dios llamados, yo los llamo hermanos carretilla, que siempre hay que estarlos empujando para llevarlos al propósito. Dependen de otra persona, dependen de una situación.
Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Dependían de Egipto. Su mente seguía cautiva. El Señor nos está llamando ahora a que soltemos toda esa dependencia. Que Jesús nos ha hecho libres, no. Que Jesús nos ha hecho verdaderamente libres. Es que no nos ha dado una libertad por ahí suave. Es que no nos ha dado una libertad provisional. No, nos dio una verdadera libertad para tomar nuestras propias decisiones, para ser felices sin necesidad de depender de otra persona, para hacer proyectos y caminar hacia el propósito sin depender de nadie, solamente de Él. Muchos de los que fueron sacados en victoria y en bendición y en libertad, la mayoría se murieron ahí en el desierto. Y tú no vas a poder ver la bendición si sigues en el círculo vicioso dando vueltas en el desierto. Ahí vas a perecer. Ahí van a perecer tus sueños, ahí va a perecer tu vida, ahí va a perecer tu felicidad, ahí va a perecer todo. Va a ser un cementerio. Todo va a perecer. Pero si tú le abres el corazón al Señor y dices: Señor, quiero soltar toda carga, quiero soltar todo esto que me tiene atado a un pasado, que me tiene atada a un pasado. Suelta todo lo que el enemigo, él vino para matar, hurtar y destruir al ser humano. No para darle vida, pero Jesús sí vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. A darnos vida en abundancia. Solo las nuevas generaciones pudieron entrar a la tierra prometida. ¡Qué tristeza! Que otros obtengan la bendición que ha sido dada para nosotros. Mis amados siervos del Señor, el Señor nos está llamando a la libertad, a que soltemos las cadenas, a que soltemos los yugos, para ser verdaderamente libres. Aleluya. Padre, yo oro hoy a favor de tu pueblo, Señor. De ese pueblo que tú has libertado. De ese pueblo, Señor, que te costó sangre, sacrificio. Hoy los presento, Señor, para que te lleves de ellos todo lo que no es tuyo. Toda mente cautiva, todo corazón cautivo. Todo cautiverio se va de ellos ahora en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, una palabra de libertad sobre la vida de ellos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tocar la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.